En un rincón donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al pie de la letra, un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No solo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida. Permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al pie de la letra. Aquí estamos, al pie de la letra, una vez más, en la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, en este proyecto que difunde la literatura nacional, la literatura latinoamericana, la literatura universal en las variadas plataformas que tiene nuestra Biblioteca Nacional. Y en el programa Al pie de la letra, valga la redundancia, aquí al pie de la letra, conversamos entre libros, entre estantes, entre personas amigas, y en esta oportunidad me corresponde como invitado el profesor de la Universidad de Costa Rica, Ronald Solano Jiménez, que también es colega en la Escuela de Estudios Generales y que también es un amigo de hace muchísimos años, con quien vamos a estar conversando alrededor de las historias de Tatamundo de Fabián Dobles. Bienvenido, Ronald. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos aquí en los pasillos de la biblioteca, entre los estantes, entre los libros, a conversar sobre Fabián Dobles y su obra Historias de Tatamundo. Pues para mí es un gusto poder estar aquí, es un placer, agradezco muchísimo la invitación que me hiciste, Leo, por varias razones. Una, poder hablar de literatura en general y hablar sobre las historias de Tatamundo para mí siempre es un gusto, un placer, es un texto al que vuelvo continuamente y que trabajo con gran placer siempre. Así es que muchas gracias y pues entrémosle a las historias. Pues sí, 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 entrémosle a la literatura. entrémosle a la literatura. Eh, Me interesa, Ronald, que antes de hablar de Fabián Dobles y hablar de Tatamundo, nos hables de tu experiencia como lector, tu experiencia como esa persona que aborda un texto literario, un cuento, un poema, una novela. Y cómo es que te aproximas, cómo es que te acercas a los textos literarios y qué es lo que nos podrías plantear al respecto. Bueno, aunque mi historia con las historias de Tatamundo comienza desde muy temprano, sería estudiante de colegio cuando lo leí por primera vez, realmente en la universidad se une, Ujú. digamos, con la literatura y la parte teórica que yo trabajo. Yo escribí mi tesis de licenciatura sobre las historias de Tatamundo, sobre uno de los Ajá. cuentos de las historias de Tatamundo, El Detalle, y mi tesis se llama así, Leer al detalle, Ujú. lectura psicoanalítica de textos literarios. Entonces, ya entonces, cuando escribí esa tesis, hace muchísimas décadas ya, Ujú. comenzaba a trabajar esta posibilidad de lectura que ofrece el psicoanálisis. Y particularmente, bueno, uno dice psicoanálisis y pareciera que es un todo, así, una unidad, pero como muchas otras posiciones hay diversas Ujú. modalidades de lectura y diversos psicoanálisis. No es lo mismo el psicoanálisis que se desarrolló, por ejemplo, en Norteamérica, en Claro. Nueva York, etcétera, que el que se desarrolló en Londres o el que Bueno, se Francia. desarrolló en Alemania o en Francia, Ujú. digamos, sobre todo entre las décadas del 50 y el 80. Entonces hay muchas modalidades. Yo me adhiero más a una modalidad de lectura que está más cercana, digamos, a Jacques Lacan, que fue un teórico de la Ujú. literatura, del psicoanálisis muy importante, francés, y de ahí, digamos, a una
lectora y teórica que toma muy en cuenta a Jacques Lacan, se llama Shoshana Feldman, profesora en Yale, y que tiene unos textos maravillosos de lectura. Y precisamente lo que aprendí es que uno debe tomar el texto al pie de la letra. Okay. Es decir, que lo que rige el trabajo de lectura sea el texto, ¿sí? Y no tanto, digamos, aspectos externos al texto, aunque los tomamos en cuenta, Claro. qué sé yo, la sociedad en que se produce, el momento histórico. El contexto, la biografía, Sí, sí, incluso la ideología. la ideología, la posición del autor, etcétera, también es muy, la podemos tomar mucho en cuenta, pero por lo general trato de centrarme en el texto y tratar de poder leer lo que él dice. Claro. Y digamos que Freud había planteado en su método de lectura dos aspectos muy importantes. Uno es que es el de respetar el texto como si fuera algo sagrado, y el otro es leerlo, digamos, con lo que se llama la atención flotante, que quiere decir que uno no va a privilegiar nada en particular del texto, es decir, no llegar con una idea preconcebida de lo que el texto puede ofrecer, aunque es muy difícil, uno siempre tiene una idea sobre el texto, ¿no? ¿Por qué lo escogió? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el tema que trata? Pero bueno, hay una posibilidad de hacerlo y tratar de tomar de ahí lo que el texto dice. Y muchas veces uno se sorprende con lo que puede aparecer en esos textos de diferente a lo que generalmente se ha leído en ellos. Entonces, esa es la idea, ¿no? La lectura psicoanalítica se basa en los textos, trata de leerlos respetándolos, sin querer buscar en ellos desde afuera, sino desde esos textos y respetándolos al pie de la letra, precisamente. Excelente. Entonces, leer un cuento en un artículo que tenés y que comentábamos fuera de cámaras, que nos hace un cuento. Vos retomás algunas ideas de qué significa un cuento, y hay una idea que habíamos comentado aquí en el programa en la oportunidad que vimos los cuentos de Angustias y Paisajes, que un cuento es equivalente a un bongo. Sí, Entonces leer un cuento es montarse en una especie de embarcación, es embarcarse en... Sí, claro, recuerdo el relato de Carlos Salazar, incluso yo lo trabajé muchísimo ese texto en esa vía, porque es la definición que tenemos, que es una de las definiciones más bonitas de cuento que la tiene Carlos Salazar en ese relato del bongo, y creo que comienza así, un cuento, y qué parecido es a un bongo. Exacto. Y el bongo es esta embarcación pequeñita que, se digamos, saca del tronco de un árbol. Se saca del tronco de un árbol, efectivamente, que no es para muchas personas, que deben navegar en aguas mansas, dice él, no puede alejarse mucho de la costa. Y bueno, pero ahí se tratan, incluso el relato del bongo es un relato bastante, ¿cómo decirlo? Dramático e incluso un poco ominoso en cierta de cierta manera. Sí, sí. Pero entonces podríamos decir que leer es dejarse llevar, es embarcarse. Sí, leer es embarcarse siempre. No, y sobre todo decir lo que uno lee es embarcarse siempre. Todavía más. Sí, pero también en el texto que me hablas, que nos hace un cuento, ahí hay algo que me parece que es importante en relación con el análisis y el psicoanálisis precisamente, y es qué efectos tiene sobre nosotros, más allá de aquello que nos damos conscientemente cuenta, un relato. Claro. ¿Qué nos hace un relato? ¿Cómo nos hace sentir? ¿Cómo nos hace actuar? ¿Cómo nos hace pensar? Incluso sin que nosotros lo comandemos totalmente. Muy bien, pues con esta introducción vamos a hacer nuestra primera pausa. Continúen con nosotros aquí al pie de la letra, conversando con Ronald Solano alrededor de la literatura, alrededor de Fabián Dobles
y alrededor de las historias de Tatamundo, a las cuales vamos a llegar seguidamente. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el programa Al Pie de la Letra, un proyecto de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, que se difunde en las plataformas de Internet, en el que conversamos con diferentes personas alrededor de la literatura. Y en esta oportunidad me acompaña el colega y amigo Ronald Solano Jiménez de la Universidad de Costa Rica, que nos viene a conversar alrededor de Fabián Dobles y su libro de cuentos Las historias de Tatamundo. Mencionaba Ronald en el segmento anterior acerca de los efectos de un cuento. ¿Cuáles son esos efectos? ¿Qué es lo que un cuento nos hace como lectores? Sí, pues son muy diversos, ¿no? Los efectos incluso se pueden enumerar, incluso se clasifican algunas Ujú, veces los efectos, qué sé yo, se habla de un cuento cómico porque nos ujú, hace sonreír o claro. reír o carcajearnos del Ujú, todo, o incluso se habla de un cuento trágico, o ujú, oscuro, o ujú, un relato negro, porque la dimensión del efecto que nos produce es claro. miedo, o nos produce ansiedad, o nos produce angustia. Hay muchas, digamos, Sí. pero más allá de eso, incluso hay efectos que se producen que no solo tienen que ver con las emociones, con las sensaciones, sino también con movimientos, digamos, en nuestra manera de pensar o nuestra manera de ver las cosas, de ver el Ujú, mundo, de ver ciertas situaciones, de claro. ver ciertos personajes, ¿sí? Y ahí, digamos que más allá de las intenciones del autor, porque muchas veces se escapa, ¿no? La tesis del inconsciente de Freud tiene que ver con eso, ¿no? Que hay una dimensión que es inaprensible para una sola persona, que escapa al yo, por decirlo Ujú, así, ¿no? Entonces hay efectos que tiene, hay una gran diversidad de efectos. Incluso para ir entrando un poquito en las historias de Tatamundo, una de las virtudes que tiene el texto es que hay relatos que nos hacen reflexionar, por ujú. ejemplo, hay relatos que nos hacen reír, hay humor desde la carcajada hasta el humor un poco más, Más crítico. más crítico, Ujú, ujú, efectivamente. Hay relatos incluso que te decía ominosos, ¿no? Porque ujú, plantean situaciones bien gruesas, ujú, incluso difíciles de procesar, como en ujú, La Bruja que claro. comentábamos. Entonces, los efectos de un texto son muy diversos, muy variados, y, pero siempre hay eso que nos hace. Ujú, Incluso te decía en algún momento cuando veníamos que leyendo a Borges, Borges retomaba una frase del pintor Whistler, el americano, eh, para definir la poesía. Y Borges ujú, decía, Whistler decía, el arte sucede. ujú, Y Borges lo retoma y dice, la poesía es algo que nos sucede. Yo se lo claro. robé a Borges y entonces yo, como Borges se lo robó a Whistler, yo se lo Ya, robé. Yo digo, la literatura, la poesía es algo que nos puede suceder. claro. Es decir, es algo del orden del acontecimiento. Y ese orden del acontecimiento está muy presente, por ejemplo, en Historia de Tatamundo. Ujú. Las historias tienen esa virtud, otra de las virtudes que tienen es que cuando uno las lee, se siente como siendo parte Del- del de la, grupo de la narración. de la narración, Ujú, estar ahí como
frente a Tatamundo, escuchando el relato, junto con un grupo de personas que disfrutan claro. de ese acontecimiento que es contar historias. El acontecimiento narrativo. Dentro de la narrativa de Fabián Dobles, Historias de Tatamundo es un libro que se publica en 1955 y en la obra de Fabián Dobles hay otros cuentos, hay otros cuentarios, por ejemplo, La Rescoldera de 55 1900, creo que es, o La 56, Rescoldera es del 47, 47. El Violín y la Chatarra del 66, luego La Pesadilla y otros cuentos del 84. Fabián Dobles, pues sí, es un narrador costarricense bastante conocido, nació en el 18, falleció en el 97, eh, muy conocido en su obra narrativa, sobre todo novela, Ujú. y los cuentos también, y los cuentos más conocidos son las historias de Tatamundo. ¿Qué Tatamundo es este narrador? Es este narrador. Cómo caracterizas a ese narrador Tatamundo? Bueno, vieras que yo he reflexionado al respecto desde que comencé a escribir la tesis. Recuerdo que yo trabajé con la edición de la editorial de Costa Rica, Editorial Costa Rica, y que es Creo que del está por sesenta y aquí. seis que por aquí está, creo que es esta. Creo que es esa, Creo sí. que es esta. Ujú. Y el prólogo de este texto, no es el noto. El prólogo se lo había escrito don Isaac Isaac Felipe Felipe. Azofeifa. Ujú. Y ahí Isaac dice algo que es No, muy puntual. es este. Ese es, exactamente. Porque en el prólogo que escribe don Isaac, gran conocedor de la literatura universal en No, general, no tenemos. dice algo, sí, aquí está, Ah, ok, sí, ok. sí, sí. Este, dice que a él cuando leyó las historias le recordaba una tradición narrativa muy antigua. Claro, Y claro. la que él citaba ahí era El Conde Lucanor, Ujú, el texto del siglo XIV, que también es un texto que se caracteriza por crear un par de personajes ujú, que se repiten en una escena, digamos, que son el Conde Lucanor y Patronio, pero la virtud que tiene Conde Lucanor es que convierte a Patronio y a Conde Lucanor en personajes. Son personajes muy reales, aparte de los que aparecen en los relatos que ellos ujú. comparten ahí. Luego esa tradición pertenece a una tradición muy antigua, en la que también está, por ejemplo, Las Mil Noches y una Noche, Y ¿no? el de Con Camerón, Sherezada, el de Camerón, otros. etcétera, ¿no? Y lo que yo decía y digo en relación con Tatamundo es que Fabián logró crear un personaje muy vívido, muy, Ujú, muy real, que está ahí, que va contando una historia, otra historia, y él toma una dimensión, digamos, se humaniza de una manera que uno lo siente, es ujú, decir, es un personaje que uno percibe con mucha fuerza, y además, la otra virtud que tiene es que lo hace muy costarricense, claro. digamos, frente a la tradición universal, que sé yo, Sherezade Ujú, o Lucanor o Patronio o Vishnu Sarman, qué sé ujú. yo, Tatamundo es muy costarricense. Sí, sí, Como hablar con un es muy señor popular. Muy, sí. en el parque, ¿no? Ujú, Es decir, uno lo siente muy vivido. Entonces, hace esa transición, toma un elemento de la literatura universal ancestral, ujú. lo localiza en Costa Rica, lo actualiza y le da Esa esa vigencia. fuerza, Ujú, digamos, de vida tan claro. importante. Y en algún momento, Ronald, también habías planteado que Tatamundo, este narrador Tatamundo, no Ujú, sabemos si se ujú. llama Edmundo, Segismundo, Segismundo, no sabemos, no ¿no? sabemos, Ajá. pero él en sí es un saber, él encierra toda una sabiduría, toda una visión de mundo muy particular. ¿Qué nos podrías plantear acerca de qué sabe y qué no sabe Tatamundo? Sí, yo pienso que, bueno, tal como planteaba Bartes en algunos artículos que él escribió, una de las cosas que nos llama de la literatura es que en la literatura hay un saber,
Ujú, Ujú. Ahora, a lo largo del siglo XX, siglo XIX, etcétera, siempre hubo como una especie de maniobra teórica para definir la literatura y se comparaba como la escritura científica en frente de la escritura literaria para hacer distinciones. Más allá de ese tipo de clasificaciones de los saberes, yo pienso que hay algo que atrae en la literatura y sí se distingue, digamos, de otras formas de saber, el saber científico, ujú, eh, saber religioso, los saberes, digamos, místicos, etcétera, tiene su propia dimensión. Y yo pienso que lo que ofrece la literatura es un saber sobre el mundo. claro, Entonces, claro. cuando hablo con mis estudiantes, las clases que yo dedico a historias de Tatamundo, cuando la he trabajado en mis cursos de apreciación literaria o de cine y Ujú, literatura, la clase yo la llamo historias de Tatamundo o del saber mundano, claro. porque lo que ofrece precisamente es un saber sobre situaciones mundanas, es Ujú. decir, sobre el amor, sobre las dudas, sobre la Sobre la sorpresa, fe. la fe, Ujú, sobre, qué sé yo, los conflictos que se pueden sí. encontrar, La lealtad, incluso la lealtad. existenciales, Ujú, lealtad. ujú, Bueno, hay sí, yo creo que siempre utilizo el título de Quiroga, del más famoso libro de Horacio Quiroga, que es otro cuentista muy ujú, importante, uruguayo, ¿no? Que tiene ese libro que se llama Cuentos de locura, de amor y y de muerte. muerte. Ujú, Y es que la literatura trata sobre eso, ujú, sobre cuentos, lo que cuenta son historias de locura, ujú, de locura, de amor y y de muerte, muerte. claro. Y bueno, y siempre lo digo porque nosotros somos muy asiduos a la narración Ujú, y la gran diversidad de modos narrativos que encontramos en la actualidad que vienen a multiplicar lo que hasta el siglo pasado se sostenía en las letras o en el verbo y que ahora se sostiene en imágenes, ujú, que se difunden por todas las vías, ya no solo por ujú. las ondas, digamos, de la Por televisión o del las cable, sino por plataformas, pues. todas las plataformas, Sí, sí, sí. desde TikTok hasta lo que ustedes quieran. Lo que cuentan son historias, Ujú, pequeñas historias de amor, de un chiste, ujú. un, Sí, sí, sí. lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Ujú, Porque somos la cultura nuestra, yo pienso que no ha habido una cultura que consuma más narrativa que la nuestra. ujú. Cuando abrimos el Facebook, bueno, ya leemos historias, nos cuentan Sí, historias. sí, sí, sí. Entonces, Tatamundo, digamos, pertenece a esa dimensión del gozo por la narración Ajá. y trabaja este saber mundano sobre las situaciones humanas que se Claro. presentan de la manera más diversa. Y es lo que vemos en las historias, ¿no? Ujú, Historias que van desde eh, dramáticas historias de amor complejo como en La Bruja, ¿no? Hasta reflexiones como sobre la existencia y la muerte, suplantaciones de identidad como la que aparece en el en trueque, el trueque, exacto. que Ujú, Tatamundo la convierte en una reflexión sobre la ujú, vida y la muerte. ujú, Y ujú, termina con esa especie de, no sé, de apotegma filosófico, ujú, existencial, que algunas veces hay gente que ha muerto pero que sigue ujú, viva, ujú. y hay gente que está viva pero que hace tiempo está muerta, Sí, y realmente cuando uno termina de leer eso se queda un sí, rato, como dice Tatamundo en ese cuento, ordeñando los sesos para tratar de de sacarle entender una idea. de qué se trata la Ujú. cosa. A mí siempre me ha llamado la atención el título, porque ahora que mencionabas a Quiroga, Cuentos de amor, locura y muerte. Ujú. ¿Porque Historias de Tatamundo no se llamó Cuentos de Tatamundo o Relatos de Tatamundo o Narraciones de Tatamundo? No, se llama Historias. Y aquí la palabra historia juega un papel fundamental. Y dentro de estas historias, Ronald, ¿cuál es el que más te llama la atención? ¿Cuál vendría a ser tu historia favorita? Esa es la pregunta que siempre es difícil Sí, claro. contestar. Sí, sí. Hay muchas que me gustan, entonces depende de cuál. Si es por los chistes, me quedo con el detalle, por Ajá. ejemplo.
El detalle O con Mamita Maura, digamos. Bueno, el detalle es un chiste. Incluso termina totalmente. así. Y hay una película del detalle y Mamita Maura. Es cierto. Cierto, Sí, cierto, sí, sí. sí. Es más, es la primera película narrativa que se hace en el Ujú, cine costarricense que no era televisiva, digamos, sí, sino que era una producción, un sí, mediometraje, un mediometraje, tiene 15 minutos, por 16 ahí, por ahí, sí. ¿verdad? Es del 84, Del del ochenta y año cuatro Es 84. una de las primeras producciones del Instituto Sí, Cinematográfico exacto. Nacional Que el mismo Fabián Dobles interpreta a Tatamundo, a Tata Mundo. Exacto. efectivamente, Ujú, es cierto. Este, entonces, hay esa. El trueque es quizá sí, una de las que a mí me parece mejor por el tipo de narración, por la reflexión, por cómo está planteada, cómo, eh, digamos, sostiene, porque en Tatamundo se escenifica el acontecimiento narrativo, siempre es ujú. Tatamundo que va a contar y alguien que escucha. El grupo que lo escucha, los que están En donde sea, sí, puede sí, ser, sí. En porque una es en carreta, una carreta, puede ser en ujú, la sí, pulpería, puede ser en la plaza, puede ser de ujú, camino a algún lado, ujú. en la casa de un contrabandista, bueno, En, contrabandista en que algún, produce guaro de sí, sí, contrabando, en algún en un solar. solar, en Ujú, la cama, ujú. él Sí, es cierto, reponiéndose de una sí, es enfermedad. cierto. Sí, en realidad en cualquier Ujú, lado Tatamundo se sienta a contar una historia, como es lo que sucede, ¿no? ujú, Uno llega, se sienta en el parque y alguien le cuenta la ujú. historia de quien sea, o va en el bus y la persona, bueno, ya no tanto porque ahora la gente va Sí, viendo va las en los historias en el teléfonos, teléfono, pero digamos, si los tiene suerte, reels. alguien le cuenta la historia de lo Ujú, que pasó o está tomando café con alguien y ujú, compartimos las... Es un poco eso, ¿no? Como ujú. que es una dimensión narrativa muy familiar, Muy muy, íntima muy también, muy íntima, íntima. Ujú, efectivamente, eso es, sí, así es. Entonces, el trueque, por ejemplo, podría ujú. ser una de mis historias favoritas. De las historias. Ujú. Y bueno, y el detalle que fue a la que le Sí, dediqué años de estudio. de estudio. Ujú, Pero esa me interesaba porque en el detalle, eh, Encarnación Badilla, que ujú, es el personaje principal de la historia, utiliza el cuento claro. para hacer que alguien, el sargento, se someta a un deseo, Ujú, digámoslo así. Es ujú. decir, el instrumento que tiene El, Encarnación para salvarse de ujú, una situación muy difícil es contar un cuento, es echar un contar, cuento. exacto. Entonces, lo que me interesaba en esa oportunidad era Ujú, aprovechar cómo el libro mismo ujú, hablaba de cómo un cuento nos puede producir un efecto tan potente que nos ujú, haga hacer algo que no ujú, queremos hacer claro, o que no hemos pensado hacer o que nos claro. manipule en cierta O sea, forma. lo cuentió. Lo cuentió, Exactamente. exactamente. Sí, le echó el cuento. De hecho, el cuento. Ujú. Vamos a nuestra pausa. Estamos de regreso en breve. Aquí estamos al pie de la letra conversando con Ronald Solano alrededor de las historias de Tatamundo y aquí rodeados de libros y rodeados de muchos saberes que nos planteaba Ronald que son los que este narrador cuenta en sus historias. Hay muchos detalles que podríamos observar, valga la redundancia con el cuento, el detalle, Ujú. pero también mencionabas, Ronald, que Tatamundo es un narrador que reflexiona, es un narrador que además disfruta contando un cuento o Ujú. contando una historia y que además quien lo lee, porque hay un auditorio, en cada uno de los relatos hay una escena narrativa. Ujú. Ujú.
Está Tatamundo contando un cuento a un grupo de personas. O a alguien que es el que cuenta, el que dice, Tatamundo nos contó la otra Ujú, vez. ujú. Sí, Siempre sí. hay un auditorio que escucha el cuento, pero hay alguien que lo lee, que Ujú. somos nosotros quienes estamos en ese momento ya de lectores y de lectoras, eh, entendiendo toda ese saber mundano, como lo planteabas, de las historias de Tatamundo. ¿Qué podrías plantearnos ya acerca de una reflexión final acerca de las historias de Tatamundo y acerca de la literatura como ese saber, como esos saberes? Sí, bueno, en relación con el saber mundano, yo me preguntaba, ¿no? Porque pareciera, hay un relato, creo que es El Pálpito o El Ujú, propio Trueque, donde Tatamundo, digamos, cuestiona los refranes. ujú, Muchos dicen que tal y tal cosa, un refrán, ¿no? Es decir, y el refrán en general lo que hace es reunir como un saber tradicional, una es una síntesis, síntesis de exacto. cierta sabiduría. Qué Ujú, sé yo, ujú, más sabe el diablo por viejo que por diablo, aunque ujú, yo pienso que es al revés, más ujú, sabe por diablo que por viejo. Y en Tatamundo un poco esa era la pregunta, porque Tatamundo es un viejo, ujú. es alguien ya, Sí, ya entrado incluso en él se años. dice, ¿no? Este Ujú, viejo que sí, sí. cuenta historias que se ha Que quedado además es aquí. achacoso, porque también una vez Sí, sí, estaba sí, enfermo. Sí, 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 sí. como en el pálpito Ujú, estaba enfermo. ujú, Este, y entonces yo me preguntaba, y leyendo el texto en esa vía, descubrí que Tatamundo es, porque uno puede pensar que basta con tener las vivencias, es decir, con que ujú, te haya pasado algo o con que alguien le haya contado a uno algo que ya lo sabe. ujú, Pero Tatamundo dice que no, que para saber hay que reflexionar sobre lo ujú, que uno ha vivido o le han contado que ha vivido. Entonces Tatamundo no solo cuenta lo que cuenta, sino que reflexiona ujú, sobre lo que cuenta. Y es a partir de esta reflexión sobre los relatos que él puede producir cierto saber sobre los ujú, relatos. Incluso muchas veces lo que produce no es un saber acabado, ujú, sino una pregunta ujú. o, o una duda. Sí, claro. Entonces, Sí. hay esta dimensión del saber que se transmite en el texto y que no se produce con solo el hecho de leerlo, hay que hacer un cierto esfuerzo para poder Ujú, obtenerlo. Es una de las enseñanzas más importantes. Y luego, Tatamundo es un texto muy, muy placentero. ujú, Y es que yo pienso que la literatura y cualquier forma narrativa, si uno va al cine, pues sí, puede ir a ver al cine a ver una película que lo haga pensar, que lo haga ujú, reflexionar sobre algo. Pero en general también está la dimensión del placer, ujú. del placer del texto, como Exacto. decía Barthes, ¿no? Ujú, Hay eso que uno lee porque disfruta, exacto. porque hay un placer en leer y cuando uno lee un texto le queda, o se Ujú, ríe. Incluso cuando es una tragedia hay algo que sí, uno queda como así, tal vez adolorido, lastimado, pero hay algún placer ujú, en haber, digamos, recorrido esa historia y poder obtener algo de ella. Entonces, en Tatamundo, el gozo, el placer está muy presente. Es una sabrosera, como dice ujú. Tatamundo en cierto Sí, es momento, cierto. leer esos textos. Hay, me parece, pero bueno, por dicha, eso está un poco solucionado. Y es que son textos del 50, de hace Ujú. 75 años, Sí, poco casi más. 80 Ujú, años. Y en algunos momentos, aunque Fabián siempre se esforzó porque el lenguaje fuera un lenguaje muy castizo, ujú, no muy regional, ujú, sí hay algunos términos que de pronto ya no es por regionalismo, sino por la distancia claro. que hay en el tiempo, que los jóvenes, sobre todo los jóvenes lectores, puede ser que no los entiendan, qué sé yo, Cususa, por Ujú, ejemplo, o términos como esos, ¿no? Pero
La ventaja es que casi todas las ediciones, no todas las ediciones que yo conozco, tienen Un glosario. Ujú, un glosario que ayuda a que esa dificultad de lectura pueda ser solventada. Pero aparte de eso, son textos que son muy, muy atractivos. Yo lo sé porque los ujú, estudiantes jóvenes con los que trabajamos, estudios ujú, generales, por ejemplo, jóvenes de 16, ujú. 17, 18 años, lo leen y inmediatamente conectan con el Sí. texto y lo sienten muy ameno, muy divertido. Así es que la invitación a no perderse este texto, que además por algo es uno, aquí vemos al Ujú, frente la cantidad de ediciones y que no son todas, pero ujú. muchas ediciones. Aparte de estas ediciones, hay muchas Sí. reimpresiones de esas ediciones, o sea que es uno de los textos que circula más impreso a lo largo de la historia de estos 70 años. Creo Ujú. que es uno de los que más se ha editado en Costa Rica a finales del siglo XX. Así es. Ujú. Pues muchísimas gracias, Ronald, por compartir aquí en esta oportunidad al pie de la letra tu saber, tu saber acerca de las historias de Tatamundo y tu saber acerca de la literatura y cómo trabajar los textos literarios. Muchísimas gracias a quienes nos siguen en las diferentes plataformas en este proyecto al pie de la letra. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional que siempre nos recibe aquí en este espacio, entre los estantes, entre los libros, entre los anaqueles, aquí en los pasillos, donde conversamos alrededor de temas que tienen que ver con la literatura. Muchísimas gracias también a nuestro equipo de producción y nos vemos en una próxima entrega.